¿Y cuál era la ley? Uno de ellos era que al crear, porque Adán pidió su mujer, pidió, tráeme una mujer, y le trajo a Eva, ¿cierto? Le trajo a Eva. En ese momento que le trae, le entrega también una ley. ¿Y cuál era la ley? De procrearse. Eva tenía que ser nada más un instrumento para procrear y tener mano de obra, estos Anunnakis, este Dios, Elohim, ¿ya? Y tenía que prevalecer, dominar a Adán, a Eva. Solamente tener hijos. Y se dice que en aquellos tiempos, al principio, Eva no menstruaba. Si ustedes han investigado, en el Zohar menciona ello, y también en los libros lemurianos, que Eva no menstruaba. Por eso constantemente podían tener ellos copular, porque el plan de acción era que Adán y Eva tengan tantas relaciones sexuales que aumenten mano de obra, hijos, hartos hijos para tener la mano de obra. Ese es el propósito nada más de que le formaron a Eva, ya, tener hijos para mano de obra. Ahora, por acá, alguien me hizo una consulta. Desde ese enfoque, vemos que Enki y Anu entregó una ley para mantener a la granja esclavizada, para su beneficio. Ahora, para muchos dirán, ¿quién es Enki Enlil? Es el Dios de la Biblia, o el Dios de la Torah, Yud-Heh-Vah-Heh, que le conoces en el cristianismo como Jehová y en el judaísmo como Hashem, los ortodoxos, ¿cierto? Lo conocen así, pero es el mismo. Ahora, el Dios del cosmos, del todo, Él no entregó ninguna ley. La única ley que podríamos llamar que Él entregó es el libre albedrío. El libre albedrío. Tú tienes que tener la capacidad de discernir, entender desde el amor, desde la armonía, qué es lo correcto. Ya sabemos que lo malo es ir a los extremos. ¿Por qué le digo en área de los extremos? Porque hace poco me preguntaron sobre si es mala o no la masturbación. Y aquí vemos en la Biblia, en la Torá, que Dios mató a Onán. Pero ¿quién fue ese Dios que le mató? Anu, Enlil. Ese es el Dios Yud-Heh-Vah-Heh, no el Dios verdadero. Y si tú has estudiado también como investigación el Nuevo Testamento, Yeshua dijo, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz. Y él también dijo que el ángel de este mundo se vistió de un ser de luz para introducirte leyes que no correspondían al libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío? Por ejemplo, si nos vamos en el área de la masturbación. Cuando hablamos de masturbación hay que entender que también aplica al tantra sexual, también al sexo oral. Eso también es masturbación, sexo oral. Aquí está lo importante para entender. ¿Es malo? ¿Es bueno? Desde la Biblia, desde la ley de Anu y Enlil es malo. Porque en aquellos tiempos él necesitaba mano de obra y tenían que todo ese líquido seminal del hombre introducirse en la mujer, en esa Eva, para que aumente, para que tenga más hijos. Porque necesitaba mano de obra. ¿Ya? Esa era la ley de aquellos tiempos. Ahora, si nos vamos a esta información, vamos a ver cómo piensan, a qué extremos se fueron los religiosos. Usted que estudió, por ejemplo, el judaísmo, la Kabbalah, vamos a este punto, ¿ya? En el judaísmo, por ejemplo, se van a los extremos. Vamos a poner un ejemplo en las leyes de la nidá. Las leyes de la nidá, ¿qué es? Cuando una mujer menstrua. Recuerda que en tiempos, cuando fue creada Adán y Eva, según el calendario hebreo, después del diluvio, me refiero, después del diluvio, no menstruaba. Eva no menstruaba. Pero después, por castigo, porque se rebelaron, lo echó del Gan Edén, dice, del paraíso lo echó. Eso quiere decir que también en su genética de Eva lo introdujo para que empiece a menstruar como castigo. Lo exilió del paraíso. ¿Y cuál es el paraíso también? Paraíso es las relaciones sexuales. Ese es el paraíso. Por eso de castigo lo exilió del paraíso. Es decir, creó genéticamente
le modificó a Eva y empezó a menstruar. Y allí surge las leyes de la nidad. En la actualidad está en la Torá, en el Talmud y todo ello. Es el castigo de ese Dios, Ahora nosotros tenemos que entender. En el judaísmo, por ejemplo, se van a los extremos. Si nos vamos a entender qué es leyes de la nidad. Cuando la mujer menstrua, 4, a veces 3 días, sangra, ¿cierto? El hombre, desde la perspectiva judía, no le puede tocar a la mujer porque la mujer es impura, no le puede tocar, está en toda la impureza. Para algunos cabalistas ya lo van a decir, no, ella está en mucha luz, no lo puedes tocar, te va a hacer daño, te puede castigar Dios, tal como lo mató a Onán. No puedes tocarle, peor sexualmente, ¿ya? Ahora, el conteo es, desde que menstrua, 3 a 4 días está impura y de ahí hacen un conteo 7 días más. Después que termina de sangrar, imagínate, a veces la mujer en 5 o 6 días sangra, desde el momento en el que menstrua. Y de ahí hace un conteo 7 días más. Vamos a poner 15 días que la mujer esté en ese aislamiento de la Torá. De la Torá. Entonces, después de hacer la mikvé, un ritual de la mikvé, después recién le puede tocar el hombre sexualmente, es decir, está 15 o hasta 16 días exiliado de su marido. Allí estamos hablando que fue echado del Gan Edén. ¿Ya? A lo que quiero llegar es que en este caso el judío cabalista se fue al extremo, porque él se tomó de la ley como su régimen de vida, la Torá. Si nos vamos a contar un poco la historia del Ari. El Ari, si ustedes leyeron su historial del Ari, cuenta que solo los sábados él podía tocar a su mujer. Sexualmente me refiero a los Shabbat nada más. Los Shabbat. Él se exiliaba de lunes hasta el viernes en la tarde y no lo veía a su mujer. Retornaba los sábados. Imagina que su mujer esté menstruando. No le podía tocar. De lejitos nada más hablar. ¿Cierto? De lejitos nada más hablar. Lo mismo también pasó con Nachman. Diversos cabalistas, el Arizal, el Nachman, estos 3 personajes, ¿cuánto vivieron por irse al extremo? ¿Cuánto vivieron? Muy poco. Ahora, lo que quiero llevar es que cuando la persona se va al extremo es negativo. Siempre lo neutro es bueno, el extremo no. ¿Por qué le voy a decir en el lado de la Kabbalah es extremo? Porque el Shabbat nada más pueden tener relaciones. ¿Por qué? Si te vas al extremo, tal como le sucedió a Nachman tenía que lidiar constantemente con los incubus o sucubus, aunque ahí en la Kabbalah lo denominan Lilith, ¿ya? Lilith. Que Lilith venía en las noches, según cuenta el mismo Nachman. Nachman cuenta que venía los incubus, los sucubus, aunque él le denomina Lilith, y en el cristianismo lo llaman espíritu Jezabel, ¿ya? Que es lo mismo, ya de una energía para ellos negativo, femenino. Esa energía, como la madre tierra tiene su propia energía neutral, cuando te vas al extremo te quiere volver al medio, porque tú viniste a disfrutar la vida, no irte a un extremo, al sufrimiento, ¿ya? Por ello, cuando te vas al extremo, Nachman, ¿qué sufría? Le venían a agobiar los espíritus. Muchas veces dice que él derramó semen en vano, Nachman, 3, 4 veces, y por eso se crean para los que han estudiado la Kabbalah el Tikkun Akakli, que es creado por Nachman, y se hace un ritual de lectura de 10 salmos, ¿ya? De 10 salmos. Y él estaba en constante batalla, y todas las personas que son cabalistas lo leen el Tikkun Akakli, corresponde cuando pierden semen en vano. Y supuestamente dice, después de leer ese Tikkun Akakli, a Dios te perdona porque ya tú le dices tienes un cierto mérito. ¿Ya? Entonces, en este caso vemos que Nachman llegó un momento en que tanta batalla con Lilith, con los incubus, sucubus, murió su hijo. Porque lo atacaban los brujos. Porque él al pelear con esos enemigos, con esos incubus, sucubus, esos son creaciones de los chamanes, de los brujos. Y recuerda que también Nachman también era brujo.
porque leía los salmos. Recuerda que dentro de los salmos hay maldiciones y bendiciones. ¿Ya? Tú cuando declaras con tu boca maldiciones, estás utilizando la magia negra. Por lo tanto, hubo una batalla y lo mataron a su hijo de Nachman por ir al extremo. El extremo me refiero, en vez de estar en la armonía, él podía tener relaciones con su pareja, pero eso un judío ortodoxo no lo va a entender, porque él se guía de ese libro que entregó Anu y Enlil como una ley, así para ellos es radical. Ahora, si nos vamos también en el lado cristiano, es similar. El lado cristiano, por ejemplo, he conocido muchos pastores, ¿ya? Muchos pastores que se fueron al extremo. Recuerda que hay una frase en el Nuevo Testamento que dice, no unáis con yugos desiguales. Y el cristiano cuando, por ejemplo, se van las hermanas. Yo conocí pastores que tenían 30, 40 años, no se casaban porque tenían que encontrar una mujer que vaya acorde a su nivel espiritual de él. Entonces él también, ese pastor que yo conocí, y muchos, tenían que lidiar también con el espíritu de Jezabel, que es el mismo conocido como Lilith en el Zohar, o los incubus o sucubus. Él tenía que lidiar y ayunar, estar en constante sufrimiento. Y recuerda, ¿cuál es el trabajo de los Anunnakis con los arcontes? Que tú sufras, porque ellos viven en la tercera dimensión, se nutren del sufrimiento, de los miedos, del temor al castigo, de todo ese dolor. Entonces, la persona cuando se va al extremo, se aleja de su mujer, de ese paraíso, sexualmente, por las leyes de la unidad en el judaísmo. Ese hombre está sufriendo. Nachman sufrió. El Arizal sufrió, no podía tocarle a su mujer. Y esa vibración negativa, de eso se alimentaban las entidades, ¿ya? De los cabalistas. Actualmente también siguen haciendo lo mismo. El cristianismo igual, no puede tocar a una mujer porque tiene que casarse con alguien que sea de ese yugo, ese mismo pensamiento. Y del pastor, les comento, también por llegar a ese extremo cuando se casó, seguía pensando de la misma manera, que no lo podía tocar a su mujer, él sexualmente en cualquier momento, tenía que ser con un temor, una reverencia a Dios, a ese Dios me refiero de la Biblia. Y murió su niño también, similar a Nachman, ese pastor murió, porque las entidades ya lo estaban haciendo una persecución. Ahora si nos vamos al lado de los sacerdotes católicos, nos vamos y vemos que ellos no se casan, los curas católicos no se casan, se fueron al extremo, ellos se niegan ese placer, porque también lo dice la Biblia. ¿Y quién creó la Biblia? Anu y Enlil creó. Pero ¿qué hacen cuando se va al extremo los curas católicos? Violan niños, violan niñas, y eso ustedes lo saben, está en todas las informaciones. Están con las monjas sexualmente porque no pueden contener esa energía. Entonces, eso es lo que quiere ese Dios de la Biblia, de ese sufrimiento, de esa energía que se contiene, de eso se alimenta. Por eso en el Nuevo Testamento yo estaba leyendo que dice, en un mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis, dice, por no ser frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice. O sea, ese Dios de la Biblia quiere que te vayas a uno de los extremos, sea frío o caliente, no seas neutro, no vivas en la armonía. ¿Por qué te vomitaré de mi boca? Si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿ya? Eso se refiere. Ahora, hay que entender que el verdadero Dios, el Dios que corresponde, yo lo veo a Dios, por ejemplo, me han hecho muchas consultas, yo le veo a Dios como una energía que corresponde a cada uno de nosotros. Imagínate, Dios es parte de toda la creación, parte de la creación. Dios mora en ti, Dios está en las plantas, Dios está en los árboles, Dios es todo el cosmos, Dios es todo. Pero es una energía neutral. Es como cuando hablamos de un cuerpo humano, ¿ya? Imagínate, el cuerpo humano es todo el universo, el cuerpo humano. Pero dentro del cuerpo humano hay millones de células. Pero todos son parte de Dios y todos tienen que trabajar de forma armónica para que funcione. Eso es Dios. No, Dios no es un individuo que está ahí vigilándote para castigarte, para mandarte leyes, nada. No es eso Dios. Dios es el que está dentro de ti, porque tú eres el mismo Dios, sino que como descendiste de conciencia, por lo tanto estás creyendo que esa ley
que está escrito en ese libro es del verdadero Dios y te envía para castigarte. Por ejemplo, en este caso, si nos vamos a este pensamiento de libre albedrío, ¿será malo o bueno masturbarse? En el tantra sexual es muy bueno la masturbación en el tantra. ¿Por qué? Al principio, por ejemplo, puedes dar muchas caricias, muchos besos, masajes eróticos a tu pareja y utilizar también el mecanismo del sexo oral. No es malo. Desde ese libre albedrío, no es malo. Ahora, si tú te basas en un librito, sí es malo porque vas a decir, Dios me va a castigar por tener sexo oral con mi pareja, con mi esposa. O si empiezo a erotizarme, es malo. Tal como ese rabino Rab Nachman que se fue al extremo y murió su hijo. Tal como también el Arizal, que no le tocaba a su mujer y sufrieron mucho. Ellos se denominan los sadik por ir al extremo. Viven un temor, un pavor de ese Dios. Y de esa energía de dolor, de pena, se alimentan los arcontes y los anunnakis. ¿Ya? Ahora, en lo que continuaba, si no hay más consultas por acá, consulta relacionada a la masturbación, porque hemos visto que la masturbación en este caso, tenemos al tantra sexual, al sexo oral, que es correcto, ¿ya? Correcto, desde una perspectiva más avanzada de un ser de conciencia de la quinta dimensión. Porque en la quinta dimensión una persona tú eres Dios, tú puedes crear tu realidad, tú no tienes que estar sujetado ni sometido a ningún tipo de Dios. Los seres de la tercera dimensión piensan que están controlados, se basan en un librito, bajo unas leyes, pero los seres de la quinta dimensión, y cuando hablamos de los seres de la quinta dimensión, que no estamos sometidos ni dirigidos por ninguna entidad astral. Por ejemplo, si tú vas al árbol de la vida de la Kabbalah, vemos que está los 7 planetas o 7 sefirot, ¿cierto? Eso es el bajo astral, las 7 sefirot, ¿ya? Las sefirot superiores, que es la crística, que viene a ser Keter, Jokmah y Binah, o también la corona, cerebro derecho, izquierdo. Cuando tú unificas esos 3 hemisferios, entiendes que eres Dios o eres Cristo, el ungido, porque Cristo es una persona que vibra en luz, no hay temor, sabe que Él tiene su libre albedrío para hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Yo no irme al extremo. Tú puedes disfrutar de un sexo oral con tu pareja, puedes utilizar el sexo tántrico sin ningún temor. Ese es el paraíso, el Gan Eden que le echó Enlil y Anu, porque no quería que disfrutes. Y más encima lo inyectó, lo modificó, los genes de Eva, y lo llevó a la menstruación, porque antes no menstruaba, como ya mencionamos. Y eso está en diversos libros, está en el libro del Zohar, está en los libros lemurianos y atlantes, toda esa información está allí, ¿ya? Ahora el punto importante para culminar. Si nos vamos a la 3D, o para los amigos que han estudiado Kabbalah, recuerda que hay 5 niveles, ¿cierto? 5 niveles de la Kabbalah. Está desde Nefesh hasta Yehidah. Y el tercer nivel es Neshama. Primero están Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Los 5 niveles, ¿ya? Que también está asociado a los 5 niveles de conciencia en las dimensiones. Primera hasta la quinta dimensión. O si no se logra entender, más fácil, llevemos al sistema educativo. Kinder, primaria, secundaria, universidad y maestría. Como una escalera, ¿ya? Un eslabón de ascenso de conciencia. Antes que decidas de conciencia tú recuerdas que eres un ser eterno. Tu cuerpo es breve, sí, tu cuerpo puede durar, algunos duran 120 años, pero por causa de que se decretó en el diluvio, antes tú, yo, todos nosotros vivíamos miles de años, éramos seres eternos, nuestro avatar, nuestro cuerpo. Pero después se dio un dictamen por los Elohim, por los Anunnakis, que el hombre viviría nada más 120 años. Por lo tanto, desde allí, el hombre vive menos.
Y también se decretó algo importante aclarar. Si tú vas, por ejemplo, al libro del Talmud, en el Talmud, recuerda que el Talmud, la Biblia, todo tiene que ver con los decretos, ¿ya? Los decretos. Y la Matrix. La Torá es un libro de la Matrix, libro de leyes creados de la tercera dimensión, ¿ya? Se entiende. Es un programación. Es como cuando tú programas una computadora desde el principio. ¿Qué debe hacer esa computadora? ¿Para qué está preparado? ¿Para qué está hecho? Es igual. Fue decretado a través de los libros. Y se dice que cuando la persona, por ejemplo, antes de nacer, ya está todo decretado si va a ser malvado o bueno, si va a ser sadik o rasha, dice desde la parte de la Kabbalah, ¿cierto? Todo está decretado. Eso está en el libro de Julín 7b del Talmud. Todo está decretado. ¿Por quién? ¿Por quién está decretado todo? Por estos Elohim, por este Dios que se hace llamar el Yud-He-Vah-He, que ya hablé, que es Anu y Enlil, que dieron las leyes, que todos deberían sujetarse. Pero la ley más avanzada, que entendiendo que tú eres Dios, tú eres un ser crístico, no tienes que regirte bajo ninguna ley. Pero cuando la persona muere en la tercera dimensión, no se todavía despertó, ¿qué pasa? Como ellos tienen el poder, el decreto, cuando la persona va al túnel blanco, se presenta ante un Elohim. No sé si han estudiado esta área donde cuando las personas mueren, sale de su cuerpo su alma y se presenta en el túnel blanco. Allí lo está esperando. Si fue judío, imagínate, se va a presentar Moisés, Moshe. Si fue cristiano, se va a presentar Yeshua. Si era hinduista, se va a presentar su profeta, y así sucesivamente. Y lo va a decir, mira, le va a presentar en una pantalla cósmica, porque recuerda que ellos tienen tecnología avanzada. En la cuarta dimensión se instalan estos seres, se presentan en la pantalla cósmica y le va a decir, mira, tú en tu vida hiciste esto malo, quizás mataste, quizás robaste, o hiciste lo correcto, lo bueno. Está como le conté anteriormente a una persona que creía mucho en las cartas astrales. Se fue una persona que era experta en esta área de la astrología, y ella estaba pasando episodios malos en su vida y le dijo, en su carta natal lo vio y le dijo, mira, ve, en tu vida pasada tú robaste. Acá sale en tu carta natal que tú mataste. Entonces por eso te está pasando ahora factura la vida, estás pagando un tikkun, un karma duro. Entonces igual, en el túnel blanco, ese personaje conocido como los Elohim le van a decir, tú en tu vida pasada, que recién saliste, mataste, robaste, etc., tienes un tikkun, una rectificación. Por lo tanto, tienes que volver nuevamente a reencarnarte, y desde tu nacimiento hasta el final de tus días ya tienes programado qué va a sucederte. Por ejemplo, si a los 30 años, imagínate, la persona se va a enfermar de cáncer, con algún cáncer. Ya está decretado eso. Ellos lo incrustan un programa en el cuerpo, en el avatar, una información. Por ejemplo, en la Kibalión dice que todo es mente, el mundo es mental. Mentalmente te insertan creencias, programado tu cuerpo, tal como insertan una información en la computadora, en el celular, y tiene que actuar de acuerdo a esa información. Es igual el cuerpo, funciona. Entonces, desde que nace el niño, puede que a los 30 años se enferme de cáncer porque lo decretaron ya los Elohim. Ya, los Elohim lo decretaron. Por eso dice que está todo decretado. Ahora, lo importante es entender, cuando tú despiertas, sabes que eres Dios en ascenso, y que eres Cristo, porque Cristo significa ungido. Tú eres un ungido de la luz. Tú eres un ungido para crear tu propia realidad. Por lo tanto, te liberas de la Matrix, de ese mundo mental de creencias insertadas en ese librito. Llámase Torá, Corán, Biblia, en donde naciste, porque si tú naciste en esta parte del occidente, en Sudamérica, te van a incrustar desde bebé. Si tu papá es fanático, imagínate en el cristianismo, te va a incrustar las creencias de la Biblia. Y si naciste en un mundo católico, también la Biblia. Y si naciste en un lugar judío, sefarditas, por ejemplo, por esta parte de Sudamérica hay muchos. Entonces te van a inyectar la idea de la Torá y tú vas a pensar que eso es la verdad. Por lo tanto, vas a vibrar y vas a crear tu realidad de acuerdo a ese librito. Pero si tú ya entiendes
que eres Dios, que tú puedes crear tu realidad, yo empiezo a visualizar los eventos que yo quiero. Soy un ser saludable. Disfruto del momento con mi pareja, mi esposa. Pero no me voy al extremo. Por ejemplo, hay personas, ya les hablé del pastor, que se fue al extremo, como no podía resistir esa energía, llegó a los 40 años sin casarse, él se masturbaba ese caballero, que era pastor, y al final siempre vivía atemorizado, sintiéndose pecador.